Este programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Bienvenidos a Agropacífico. Hoy les contaremos cómo llevar el campo a la ciudad y, como siempre, asesorados por los mejores expertos, quienes nos aclararán todas las dudas e inquietudes acerca de la clasificación, la utilidad y los diferentes tipos de plantas que podemos utilizar en nuestros hogares y oficinas. Una planta ornamental o planta de jardín es aquella que se cultiva y se comercializa con propósitos decorativos, ya sea por su follaje, sus tallos o sus flores. Pero no solo esto, también ayuda a limpiar los espacios y eliminar toxinas. Por eso contamos con la presencia del señor Álvaro Calle. Don Álvaro, buenos días y bienvenido a Agropacífico. Gracias, muy amable. Don Álvaro, para iniciar, ¿por qué no nos cuenta cuáles son las plantas ornamentales principales que se deben utilizar en el hogar? Bueno, tenemos varias plantas que en el hogar nos pueden servir muchísimo, dependiendo de qué espacio tengamos, pero por ejemplo una palma areca da muy bonitos espacios, adorna, es muy fuerte, no se requiere de mucha agua y nos va a hacer un sitio muy agradable. En todo ambiente en el cual queramos desarrollarnos, es importante contar con elementos que nos den vida. En este caso, las plantas tanto de interior como de exterior sirven para embellecer cada uno de los ambientes en los cuales nos vamos desarrollando. Veamos el caso. Si estamos en ambientes interiores, debemos saber qué plantas podemos establecer ahí. Como sabemos, son plantas que son de coloraciones verdes, ahí no vamos a tener ni flores, ni vamos a tener tampoco coloraciones muy vistosas. Y si trabajamos en exteriores, ya vamos a tener unas plantas con mayor vida. Pero para todos los ambientes es importante desarrollarnos con un programa que tenga plantas, porque las plantas significan vida. La principal planta que se maneja en interior es la aglonema. La aglonema comúnmente, pues en el común, lo llamamos como el nombre vulgar, son las que se denominan como dólares. A pesar de que ellas son de coloración verde, ellas traen unos matices de esas coloraciones que pueden ser un verde claro, un verde oscuro, un verde intermedio. De hecho, es el rey de todos. Ahí es donde está en casi toda casa tenemos un helecho. Eso le iba a decir, casi todos tenemos un helecho en nuestras casas. Y podemos también tener la nieve tropical. Gusta muchísimo porque es muy fuerte y dura muchísimo. Teniendo en cuenta la altura o el clima, ¿cuáles son las plantas de moda para esta época del año? Esta época del año, por el verano, hay que tener muy en cuenta que lo que más gusta son las palmas. Tenemos la palma areca, tenemos la palma bambú, la palma bella. ¿Por qué? Porque por el verano son muy duraderas y en esta época se usan muchísimo en las casas. Para este tipo de palmas, como usted lo acaba de nombrar, deben tener algunos cuidados especiales. ¿Por qué no nos habla un poco sobre eso? Sí, el cuidado es el agua. El agua es fundamental, mínimo 2 veces a la semana de agua, pero buen agua. No un chorrito pequeñito, sino que por debajo uno vea que gotee el agua. Ahí es donde realmente vemos que está bien drenado y que se va a hidratar. Cuando dicen que no debemos echarle el agua a las plantas cuando esta baja caliente por la manguera, ¿eso es real? Eso es real, eso es correcto porque las quemamos. Si son plantas de sombra, aplicar agua 2 veces en la semana. Si son plantas de sol,
se les debe aplicar. ¿Temporada de sequía o cómo funciona esto? No, no son iguales los cuidados. El abono sí, el abono es muy importante todos los meses, pero el agua sí tenemos que mirar qué cantidad tenemos que echarle, porque en invierno pues hay más humedad y no se evacúa tanto el agua. La humedad de la tierra está buena, entonces sí. Esas son dos plantas que debemos tener en el hogar en la época de verano y de invierno, porque nos va a hacer muy bonito y nos va a decorar muy bonito el hogar. Son las pencas, por la cuestión del tallo, que usted no les, como hay sitios, somos sitios muy oscuros, ellas no pierden los pigmentos de las hojas tan rápido. Bueno, y en el caso de las personas que cuentan con poca luz, ventilación e iluminación, ¿es otro tipo de plantas, las mismas? ¿Cuáles deben tener? ¿Cómo cuidarlas? Las mismas, o sea, cuando es como con aire acondicionado, ¿Igual? Es casi que parecido, pero hay que tener los mismos cuidados y hay que analizar muy bien la planta y a veces correrla de un sitio para otro, de una ventana para otro, de un sitio para otro. ¿Para qué? Para poder que la planta coja el sitio ideal para ella, pero es casi parecido a aire acondicionado. La nieve tropical, las palmas arecas, los cactus se dan muy bien en esas partes, pero hay que tener los cuidados. Y el agua, siempre reitero sobre el agua, no se puede encharcar la mata porque se le pudre, porque como no va a evaporar el agua de la tierra, entonces se le va a pudrir. También tratando de evitar que al momento de que quede de pronto agua en la matera, pues también puede generar mosquitos o otro tipo de consecuencias puede traer también para el hogar, ¿no? Eso es muy importante, ahí es donde viene la clave de esto. Yo, por ejemplo, no utilizo el plato abajo de las materas. ¿Por qué? Porque ahí es donde se hace el zancudo, no, que riegue al piso simplemente, o pongo el plato, riega y lo retiro. ¿Para qué? Para que nunca haya nada de aguas estancadas ni nada. Ese es un dato clave. Importante que lo tengan ustedes en cuenta en casa también, ¿no? Pues, pero totalmente. O sea, no siempre se usan plantas para decorar, que por su color y flores. También se pueden tener en la casa plantas medicinales, como lo son la hierbabuena, la ruda, también para el uso en la cocina, el tomillo, orégano, cilantro. Muchas veces hay unas pues que son más escasas en cuestión de plántulas, pero también se pueden conseguir por medio de semilla y ellas germinan muy rápido. Se pueden, si no tienen espacio, se pueden hacer en muros verticales y se ponen sobre la pared, al lado de una ventana, en materas, también en jardineras, porque muchas veces en apartamentos no hay espacios de tierra ni nada de eso, aunque todo toca en matera. Entonces también en jardineras se pueden sembrar distintas aromáticas. Álvaro, ¿qué tipo de árboles son los más adecuados para sembrar enfrente de nuestros hogares, teniendo en cuenta el problema de raíz, los cuidados, pero pues buscando el objetivo más importante que sea que nos dé sombra? Bueno, mira, ahí hay un problema delicado, porque usted siembra el árbol pequeñito y muy lindo, 2, 3 años, 4, 5, no hay problema. De ahí en adelante empiezan a tener problemas serios y graves. Levantamiento de andenes, levantamiento de tapias. Yo siempre digo que lo que uno puede sembrar enfrente de su casa son ébanos, que son de 2 metros, 2 metros y medio, y dan una sombrilla muy bonita. Un árbol que se puede podar a una altura por ahí de 4 metros y nos da una sombra aproximadamente de 5 por 5 metros a la redonda. Es un árbol que crece un poco lento. Otro
que dé buena sombra es el almendro, pero ese ya se debe sembrar por ahí a 3 metros de altura. Vamos a poner unos ejemplos claros. Una acacia rubiña no se puede sembrar en un antejardín. Igualmente, una mancayo tampoco se puede desarrollar en un antejardín. Un ficus, lo ideal es tampoco desarrollarlo porque sus raíces son raíces que son muy vigorosas y al final se vuelven al final lo que hacen es que afectan nuestras estructuras. En este caso, las estructuras tanto de las tuberías de los gases como si tenemos tuberías de riego, y también afectan las estructuras, es decir, que levantan los cimientos y por esa razón no se pueden desarrollar. Hay como una regla general que dice que los árboles ornamentales, la raíz crece proporcional al desarrollo aéreo, es decir, que si hacemos podas aéreas, manteniendo estos árboles entre 2.5 3 metros, únicamente dando lo que necesitamos, que es la sombra, dando la frescura, pues entonces asimismo, como hacemos la poda aérea, asimismo vamos a disminuir el desarrollo radicular. Entonces lo ideal es hacerles manejos de podas tanto laterales como de escopes. Como les comentaba, lo ideal entre 2.5 3 metros. Si lo queremos de más altura no hay problema, siempre y cuando solo lo mantengamos a esa altura definida que nosotros ya tenemos, a la cual nosotros estamos garantizando de que no va a tener un desarrollo radicular muy agresivo. Supremamente importante recomendarles a todos, ojo con los árboles y las palmas al lado de las casas. Y en el caso de los árboles frutales, si yo deseo tener uno en mi casa y qué rico una frutica y si la tengo ahí a la mano, entonces ¿cuáles son los de mejor evolución o los que crecen más rápido? Bueno, ahí hay varias cosas que hay que tener en cuenta y muy importantes. Todos los frutales deben ser en injerto, porque son de doble propósito, son semienanos y dan triple producción. Usted a los 2 años ya puede estar perfectamente cosechando un árbol frutal, si es injerto. Y eso le va a traer pues muchos beneficios, ¿no? Muchísimos beneficios porque va a cosechar, va a tener ahí el limón, la naranja, ahí al lado de su casa. Los árboles frutales se manejan bajo los mismos estándares que se manejan los árboles a nivel mundial. Primero, una buena fertilización, un buen control de plagas y enfermedades y unos buenos programas de podas, tanto de follaje como de las ramas que son las ramas improductivas y lo que nosotros llamamos el despalille, o sea, la eliminación de todas esas ramas secas. Ahora ya está manejando la guayaba pera en injerto. Antes una guayaba pues era un árbol de 5 metros más o menos. Ahora ya tenemos árboles de 3 metros y dan buena cosecha. Hay que estar pendiente en la cuestión del mango y la guayaba, es con el control de plagas, porque a ellos les ataca una mosca. Entonces muchas veces el fruto sale malo. También es tener cuidado con el clima, porque hay frutos que son más de clima cálido y los llevan para clima frío, entonces las cosechas no son iguales, muchas veces salen podridos por la cuestión de la humedad. El carambolo también es una planta pequeña, se puede usar, es típica del valle.
los cuidados de los frutales son muy diferentes a los forestales, porque es algo que tenemos que tenerle ya un cuidado específico. ¿Cómo cuál? Abono mensual, tenemos que abonar mensual y riego semanal, pero buen riego. Hay que hacerle el plateo al árbol para que cuando guadañen no dañe el árbol. Siempre se debe dejar 50 centímetros de plateo en tierra negra. ¿Para qué? Para que no dañen el árbol, que generalmente ahí es donde vienen todos los problemas. Porque lo daña y se entran los hongos, las bacterias y dañan el árbol. Acaba de mencionar, pues en el caso de cultivarlos y hacerlo, digamos, como en la tierra, pero si yo deseo tenerlo en una matera, tener ese arbolito en mi casa, me da la misma cantidad de fruto, el mantenimiento ¿cómo es? Mira, el mantenimiento es igual. El mantenimiento es buen agua todas las semanas, el abono mensual, pero el fruto ya va a ser ni el 20% de uno que nos tengamos enterrado a piso. Ajá. ¿Por qué? Porque no tiene los nutrientes que se necesita y la raíz no tiene la expansión que se necesita. Mientras usted puede cosechar de un limón 100, de este cosechará 5, 10. ¿Cuáles son los beneficios de tener frente a nuestra casa, nuestros hogares, árboles, ya sean frutales, de sombra, cualquiera de sus especies? Mira, es supremamente importante. Yo siempre recalco mucho que hay que sembrar árboles en el sitio adecuado. Estamos dando vida, estamos dando aire, estamos dándole gusto a los pájaros, a nuestro mirar, a la sombra que nos puedan prestar. Es muy, pero muy importante. Ahí es que sembrar. El concepto mío es siembre, siembre. Ojalá en la mejor forma adecuada, en el sitio adecuado, pero sembremos árboles. Ahí es donde está el éxito. ¿Es mito o realidad acerca de esta creencia de que tener plantas dentro de nuestro cuarto no es adecuado? No, no es adecuado. Uno puede tener una planta pequeña, uno puede tener un Miami, una plantica pequeña, pero hartas plantas no, porque necesitan aire, nos va a quitar el aire de noche a nosotros. Entonces lo que tenemos que hacer, algo pequeño, si usted quiere en su habitación tener un cactus, algo así perfectamente, pero de ahí para adelante no. Plantas pequeñas que no sean muy grandes por los espacios y por la cuestión de que ahí llegan, pues si no hay control de plagas, empiezan a llegar los zancudos, los moscos, a generar esas plagas. No se recomienda pues tener un exceso de plantas en un cuarto porque eso te impide pues, como ellos por la noche botan dióxido de carbono y en el día sí botan el oxígeno, pero eso también afecta pues al sistema respiratorio. De esta manera hemos finalizado Agropacífico. Los esperamos nuevamente en una próxima emisión del Agro para todo el suroccidente colombiano.